Jeremías capítulo 38, versículo 1. Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo: Así dice el Señor, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Así dice el Señor, esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Los jefes le dijeron al rey: hay que matar a este hombre. Con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados y a todo el pueblo que aún quedan en esta ciudad. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedequías respondió: lo dejo en sus manos. Ni yo, que soy el rey, puedo oponerme a ustedes. Ellos tomaron a Jeremías y, bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. El etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y le dijo: mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña. Han arrojado a Jeremías en la cisterna, y allí se morirá de hambre, porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech: toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que se muera. Ebed-Melech lo hizo así, y fue al depósito de ropa del palacio real, sacó de allí ropas y trapos viejos, y con unas sogas se los bajó a la cisterna a Jeremías. Ebed-Melech le dijo a Jeremías: ponte en los sobacos estas ropas y trapos viejos, para protegerte de las sogas. Así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de las sogas y lo sacaron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. El rey Sedequías mandó que llevaran a Jeremías a la tercera entrada de la casa del Señor, y allí le dijo: te voy a preguntar algo, y por favor no me ocultes nada. Jeremías le respondió al rey: si respondo a la pregunta de su majestad, lo más seguro es que me mate, y si le doy un consejo, no me va a hacer caso. Pero en secreto el rey Sedequías le hizo este juramento a Jeremías: te juro por el Señor, que nos ha dado esta vida, que no te mataré ni te entregaré en manos de estos hombres que atentan contra tu vida. Jeremías le dijo a Sedequías: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida, y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán. Pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos y será incendiada, y usted no tendrá escapatoria. El rey Sedequías respondió: yo les tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías le contestó: obedezca a su majestad la voz del Señor, que yo le estoy comunicando, y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida. Pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor me ha revelado: todas las mujeres que aún queden en el palacio del rey de Judá serán entregadas a los jefes del rey de Babilonia, y ellas mismas le echarán en cara: tus amigos más confiables te han engañado y te han vencido. Tienes los pies hundidos en el fango, pues tus amigos te dieron la espalda. Todas las mujeres y los hijos de su majestad serán entregados a los babilonios, y ni su majestad podrá escapar, sino que caerá bajo el poder del rey de Babilonia, y la ciudad será incendiada. Sedequías le contestó a Jeremías: que nadie se entere de estas palabras, pues de lo contrario morirás. Si los jefes se enteran de que yo hablé contigo
y vienen y te dicen, dinos ya lo que le has informado al rey y lo que él te dijo, no nos ocultes nada, pues de lo contrario te mataremos, tú les dirás, vine a suplicarle al rey que no me mandara de vuelta a la casa de Jonatán a morir allí. Y así fue. Todos los jefes vinieron a interrogar a Jeremías, pero él les contestó de acuerdo con lo que el rey le había ordenado. Entonces lo dejaron tranquilo, porque nadie había escuchado la conversación. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue capturada. Jerusalén fue tomada de la siguiente manera. Jeremías capítulo 39, versículo 1. En el mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías en Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia y todo su ejército marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. El día 9 del mes 4 del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en el muro de la ciudad, por la que entraron todos los jefes del rey de Babilonia, hasta instalarse en la puerta central. Nergal-Sarecer de Samgar, Nebo-Sarsequín, un oficial principal, Nergal-Sarecer, también un alto funcionario, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Al verlos, el rey Sedequías de Judá y todos los soldados huyeron de la ciudad. Salieron de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta que está entre los dos muros, tomando el camino del Arabá. Pero el ejército babilónico los persiguió hasta alcanzarlos en las llanuras de Jericó. Capturaron a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí dictó sentencia contra Sedequías, y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos, y le pusieron cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Los babilonios prendieron fuego al palacio real y a las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Finalmente, Nabuzaradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. Nabuzaradán, comandante de la guardia, solo dejó en el territorio de Judá a algunos de los más pobres que no poseían nada. En aquel día les asignó campos y viñedos. En cuanto a Jeremías, el rey Nabucodonosor de Babilonia había dado la siguiente orden a Nabuzaradán, el comandante de la guardia. Vigílalo bien, sin hacerle ningún daño, y atiende a todas sus necesidades. Nabuzaradán, comandante de la guardia, Nabuzazban, un oficial principal, Nergal-Sarecer, un alto funcionario, y todos los demás oficiales del rey de Babilonia, mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia y se lo confiaron a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, para que lo llevaran de vuelta a su casa. Así Jeremías se quedó a vivir en medio del pueblo. Aún estaba Jeremías preso en el patio de la guardia cuando la palabra del Señor vino a él. Ve y dile a Abed-Melech, el etíope, que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Voy a cumplir las palabras que anuncié contra esta ciudad, para mal y no para bien. En aquel día tú serás testigo de todo esto. Pero en ese mismo día yo te rescataré, afirma el Señor, y no caerás en las manos de los hombres que temes. Porque ciertamente yo te libraré, afirma el Señor, y no caerás a filo de espada. Antes bien, tu vida será tu botín, porque has confiado en mí. Jeremías capítulo 40, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías después de que Nabuzaradán, el comandante de la guardia, lo había dejado libre en Ramá. Allí lo había encontrado Nabuzaradán preso y encadenado, entre todos los cautivos de Judá y Jerusalén, que eran deportados a Babilonia. El comandante de la guardia tomó aparte a Jeremías y le dijo, el Señor tu Dios decretó esta calamidad para este lugar, y ahora el Señor ha cumplido sus amenazas. Todo esto les ha pasado porque pecaron contra el Señor y desobedecieron su voz. No obstante, hoy te libero de las cadenas que te pusieron y te sujetan las manos.
Si quieres venir conmigo a Babilonia, ven, que yo te cuidaré. Pero si no quieres, no lo hagas. Mira, tienes ante tus ojos toda la tierra. Ve donde más te convenga. Como Jeremías no se decidía, Nabuzaradán añadió: vuelve junto a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de las ciudades de Judá, y vive con él y con tu pueblo, o ve a donde más te convenga. Luego el comandante de la guardia le dio provisiones y un regalo, y lo dejó en libertad. Jeremías se fue entonces junto a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpá, y se quedó con él, en medio del pueblo que había permanecido en el país. Cuando todos los jefes y soldados del ejército que estaban en el campo se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador del país, y de que le había confiado el cuidado de hombres, mujeres y niños, así como de los más pobres del país que no habían sido deportados a Babilonia, fueron a Mizpa para presentarse ante Gedalías. Entre ellos estaban Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, los hijos de Efai de Netofas, y Jezanías, hijo de un hombre de Macá, y sus hombres. Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, les hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Yo me quedaré en Mizpa para representarlos ante los babilonios que vengan hasta acá. Pero ustedes comiencen a almacenar en recipientes vino, frutos de verano y aceite, y vivan en las ciudades que han ocupado. Todos los judíos que estaban en Moab, Amón y Edom, y todos los otros países, se enteraron también de que el rey de Babilonia había dejado un remanente en Judá, y nombrando como gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán. Entonces todos estos judíos regresaron a la tierra de Judá de todos los países donde estaban dispersos. Al llegar se presentaron en Mizpa ante Gedalías, y también almacenaron vino y frutos de verano en abundancia. Johanán, hijo de Carea, y todos los demás jefes militares que estaban en el campo se presentaron ante Gedalías en Mizpa y dijeron: ¿no sabes que Balís, rey de Amón, ha mandado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Pero Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Y allí en Mizpa, Johanán, hijo de Carea, le propuso en secreto a Gedalías: déjame ir a matar a Ismael, hijo de Netanías. Nadie tiene que enterarse. ¿Por qué vamos a permitir que te asesine? Eso causaría la dispersión de todos los judíos que se han reunido a tu alrededor y acabaría con lo que queda de Judá. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, le respondió a Johanán, hijo de Carea: ni lo pienses, lo que dices acerca de Ismael es mentira. Jeremías capítulo 41, versículo 1. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de la estirpe real y había sido uno de los oficiales del rey, vino a Mizpa con 10 hombres y se presentó ante Gedalías, hijo de Ahicam. Y allí en Mizpa, mientras comían juntos, Ismael, hijo de Netanías, se levantó y junto con los 10 hombres que lo acompañaban, hirió a filo de espada a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, quitándole la vida. Así hicieron con quien había sido nombrado gobernador del país por el rey de Babilonia. Ismael mató también a todos los judíos y los soldados que se encontraban en Mizpa con Gedalías. Al día siguiente del asesinato de Gedalías, cuando todavía nadie se había enterado, llegaron de Siquén, Silo y Samaria 80 hombres con la barba afeitada y la ropa rasgada y el cuerpo lleno de cortaduras que ellos mismos se habían hecho. Traían ofrendas de cereales e incienso para presentarlas en la casa del Señor. Desde Mizpa salió a su encuentro Ismael, hijo de Netanías. Iba llorando y cuando los encontró les dijo: vengan a ver a Gedalías, hijo de Ahicam. Pero no habían llegado al centro de la ciudad cuando Ismael, hijo de Netanías, y sus secuaces los mataron y los arrojaron en una cisterna. Había entre ellos 10 hombres que le rogaron a Ismael: no nos mates, tenemos escondidos en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Ismael accedió
y no los mató como a sus compañeros. El rey Asa había hecho una fosa para defenderse de Basá, rey de Israel. Y en esa fosa fue donde Ismael arrojó los cadáveres de los hombres que había matado junto con Gedalías, llenándola de cadáveres. Después Ismael se llevó en cautiverio a las hijas del rey y a todo el resto del pueblo que había quedado en Mizpá, a quienes Nabuzaradán, comandante de la guardia, había puesto bajo el mando de Gedalías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Netanías, salió con sus cautivos hacia el territorio de los amonitas. Cuando Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares que estaban con él, se enteraron del crimen que había cometido Ismael, hijo de Netanías, reunieron a todos sus hombres y fueron a pelear contra él. Lo encontraron cerca del gran estanque que está en Gabaón. Y sucedió que toda la gente que estaba con Ismael se alegró al ver a Johanán, hijo de Carea, acompañado de todos los jefes militares. Todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo desde Mizpá se dio la vuelta y se fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, y 8 de sus hombres se escaparon de Johanán y huyeron hacia Amón. Entonces Johanán, hijo de Carea, junto con todos los jefes militares que lo acompañaban, tomaron y rescataron al resto del pueblo que desde Mizpá se había llevado Ismael, hijo de Netanías, luego de haber asesinado a Gedalías, hijo de Ahicam. Eran soldados, mujeres, niños y altos funcionarios. Se pusieron en marcha hasta llegar a Gerut Kimán, que está junto a Belén, desde donde pensaban continuar a Egipto, para huir de los babilonios. Estaban con temor ya que Ismael, hijo de Netanías, había matado a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había nombrado gobernador del país. Jeremías capítulo 42, versículo 1. Entonces se acercaron Johanán, hijo de Carea, y Azarías, hijo de Osaías, junto con los jefes militares y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y le dijeron al profeta Jeremías: por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías le respondió: ya los he oído. Voy a rogar al Señor, al Dios de ustedes, tal como me lo han pedido. Les comunicaré todo lo que el Señor me diga y no les ocultaré absolutamente nada. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios te sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. 10 días después, la palabra del Señor vino a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Carea, a todos los jefes militares que lo acompañaban, y a todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande, y les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, a quienes ustedes me enviaron para interceder por ustedes. Si se quedan en este país, yo los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque me duele haberles causado esta calamidad. No teman al rey de Babilonia al que ahora temen, afirma el Señor. No le teman porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su poder. Tendré compasión de ustedes y de esa manera Él también les tendrá compasión y les permitirá volver a su tierra. Pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen: no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor, ustedes los que se quedan en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá,
ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: así como se han derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y nunca más volverán a ver este lugar. Remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, y me dijeron: ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga, para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Jeremías capítulo 43, versículo 1. Cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado decirles, Azarías, hijo de Osaías, Johanán, hijo de Carea, y todos los arrogantes le respondieron a Jeremías: lo que dices es una mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no vayamos a vivir a Egipto. Es Baruc, hijo de Nerías, el que te incita contra nosotros, para entregarnos en poder de los babilonios, para que nos maten o nos lleven cautivos a Babilonia. Así que ni Johanán, hijo de Carea, ni los jefes militares, ni nadie del pueblo obedecieron el mandato del Señor de quedarse a vivir en el país de Judá. Por el contrario, Johanán, hijo de Carea, y todos los jefes militares se llevaron a la gente que aún quedaba en Judá, es decir, a los que habían vuelto para vivir en Judá, luego de haber sido dispersados por todas las naciones: los hombres, las mujeres y los niños, las hijas del rey y toda la gente que Nabuzaradán, comandante de la guardia, había confiado a Gedalías, hijo de Ahicam, nieto de Safán, y también a Jeremías el profeta, y a Baruc, hijo de Nerías. Y contrariando el mandato del Señor, se dirigieron al país de Egipto, llegando hasta la ciudad de Tafnes. En Tafnes, la palabra del Señor vino a Jeremías: toma en tus manos unas piedras grandes, y a la vista de los judíos entiérralas con argamasa en el pavimento, frente a la entrada del palacio del faraón en Tafnes. Luego comunícales que así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a mandar a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Voy a colocar su trono sobre estas piedras que he enterrado, y él armará sobre ellas un toldo real. Vendrá del país de Egipto y lo atacará. El que esté destinado a la muerte morirá. El que esté destinado al exilio será exiliado. El que esté destinado a la guerra irá. Prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los quemará y los llevará cautivos. Sacudirá a Egipto como un pastor que se sacude los piojos de la ropa, y luego se irá de allí sin inmutarse. Destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Jeremías capítulo 44, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías para todos los judíos que habitaban en Egipto, es decir, para los que vivían en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y en la región del sur. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: ustedes han visto todas las calamidades que yo provoqué sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Hoy yacen en ruinas, sin morador alguno, a causa de las maldades que cometieron. Ellos provocaron mi enojo al adorar y ofrecer incienso a otros dioses, que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Una y otra vez les envié a mis siervos los profetas, para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto. Pero ellos no escucharon ni prestaron atención. No se arrepintieron de sus maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. Por eso se derramó mi ira contra las ciudades de Judá,
Por eso se encendió mi furor contra las calles de Jerusalén, las cuales se convirtieron en desolación hasta el día de hoy. Y ahora así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. ¿Por qué se provocan ustedes mismos un mal tan grande? ¿Por qué provocan la muerte de la gente de Judá, los hombres, mujeres, niños y recién nacidos, hasta acabar con todos? Me agravian con las obras de sus manos, al ofrecer incienso a otros dioses en el país de Egipto, donde han ido a vivir. Lo único que están logrando es ganarse su propia destrucción y convertirse en maldición y oprobio entre todas las naciones de la tierra. ¿Acaso ya se han olvidado de todas las maldades que cometieron sus antepasados y de las que cometieron los reyes de Judá y sus esposas y de las que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en las calles de Jerusalén? Sin embargo, hasta el día de hoy no se han humillado ni han sentido temor. No se han comportado según mi ley y mis preceptos, que les di a ustedes y a sus antepasados. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. He decidido ponerme en contra de ustedes para su mal y destruir a todo Judá. Tomaré al resto de Judá, que se empecinó en vivir y en ir a Egipto, y todos perecerán allí. Caerán a filo de espada, o el hambre los exterminará. Desde el más pequeño hasta el más grande, morirán de hambre o a filo de espada. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Con hambre, peste y espada castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén. No escapará ninguno del resto de Judá que se fue a vivir a Egipto, ni sobrevivirá para volver a Judá. Aunque deseen y añoren volver a vivir en Judá, no podrán regresar, salvo algunos fugitivos. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso, y todo el pueblo que vivía en la región del sur de Egipto, respondieron a Jeremías: no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina de los Cielos, nos ha faltado todo, y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Y las mujeres añadieron: cuando nosotras ofrecíamos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, ¿acaso no sabían nuestros maridos que hacíamos tortas con su imagen y que le ofrecíamos libaciones? Entonces Jeremías le respondió a todo el pueblo, es decir, a los hombres y mujeres que le habían contestado: ¿piensan ustedes que el Señor no se acuerda o no se daba cuenta de que ustedes y sus antepasados, sus reyes y sus funcionarios y todo el pueblo ofrecían incienso en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Cuando el Señor ya no pudo soportar más las malas acciones y las cosas abominables que ustedes hacían, su país se convirtió en objeto de maldición, en un lugar desértico, desolado y sin habitantes, tal como está hoy. Ustedes ofrecieron incienso y pecaron contra el Señor, y no obedecieron su voz ni cumplieron con su ley, sus preceptos y sus estipulaciones. Por eso, en este día les ha sobrevenido esta desgracia. Jeremías le dijo a todo el pueblo, incluyendo las mujeres: escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando ustedes y sus mujeres dicen: ciertamente cumpliremos nuestros votos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, demuestran con sus acciones que cumplen lo que prometen. Está bien, vayan y cumplan sus promesas, lleven a cabo sus votos, pero escuchen la palabra del Señor todos ustedes, gente de Judá que vive en Egipto. Juro por mi nombre soberano, dice el Señor,
que ninguno de los de Judá que vive en Egipto volverá a invocar mi nombre ni a jurar diciendo, por la vida del Señor Omnipotente, porque yo los estoy vigilando para mal y no para bien. El hambre y la espada acabarán con todos los judíos que viven en Egipto. Tan solo unos pocos lograrán escapar de la espada y regresar a Judá. Entonces todo el resto de Judá que se fue a vivir a Egipto sabrá si se cumple mi palabra o la de ellos. Esta será la señal que voy a castigarlos en este lugar, para que sepan que mis amenazas contra ustedes se habrán de cumplir, afirma el Señor. Así dice el Señor, voy a entregar al faraón Ofra, rey de Egipto, en poder de los enemigos que atentan contra su vida, tal como entregué a Sedequías, rey de Judá, en poder de su enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que atentaba contra su vida. Jeremías capítulo 45, versículo 1. Esta es la palabra que el profeta Jeremías le comunicó a Baruc, hijo de Nerías, en el año 4 del gobierno de Joacín, hijo de Josías, cuando Baruc escribía en un rollo estas palabras que Jeremías le dictaba. Así dice el Señor Dios de Israel acerca de ti, Baruc. Tú dijiste, ay de mí, el Señor añade angustia a mi dolor. Estoy agotado de tanto gemir y no encuentro descanso. Pues le dirás que así dice el Señor. Voy a destruir lo que he construido y arrancar lo que he plantado. Es decir, arrasaré con toda esta tierra. ¿Buscas grandes cosas para ti? No las pidas, porque voy a provocar una desgracia sobre toda la gente, pero a ti te concederé la posibilidad de conservar la vida donde quiera que vayas, afirma el Señor. Ese será tu botín. Jeremías capítulo 46, versículo 1. La palabra del Señor acerca de las naciones vino a Jeremías el profeta. En cuanto a Egipto, este es el mensaje contra el ejército del faraón Necao, rey de Egipto, que en el año 4 del gobierno de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, fue derrotado en Carquemis, junto al río Éufrates, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Preparen el escudo y el broquel, y avancen al combate. Ensillen los caballos, monten los corceles, alístense, pónganse los cascos, afilen las lanzas, vístanse las corazas. ¿Pero qué es lo que veo? Sus guerreros están derrotados, aterrados retroceden. Sin mirar atrás, huyen despavoridos. Cunde el terror por todas partes, afirma el Señor. El más veloz no puede huir, ni el más fuerte escapar. En el norte, a orillas del río Éufrates, trastabillan y caen. ¿Quién es ese que sube como el Nilo, como ríos de aguas agitadas? Es Egipto que trepa como el Nilo, como ríos de aguas agitadas. Dice Egipto, subiré y cubriré toda la tierra, destruiré las ciudades y sus habitantes. Ataquen corceles, carros, avancen con furia, que marchen los guerreros, que tomen sus escudos los soldados de Cus y de Fut, que tensen el arco los soldados de Lidia. Aquel día pertenece al Señor Todopoderoso. Será un día de venganza, se vengará de sus enemigos. La espada devorará hasta saciarse, con sangre apagará su sed. En la tierra del norte, a orillas del río Éufrates, el Señor Todopoderoso realizará una matanza. Virginal hija de Egipto, ve a Galat y consigue bálsamo. En vano multiplicas los remedios, ya no sanarás. Las naciones saben de tu humillación, tus gritos llenan la tierra. Un guerrero tropieza contra otro, y juntos caen por tierra. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías, el profeta, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino para atacar el país de Egipto. Anuncien esto en Egipto, proclámenlo en Migdol, Menfis y Tafnes. A sus puestos, manténganse alerta. La espada devora a su alrededor. ¿Por qué yacen postrados tus guerreros? No pueden mantenerse en pie, porque el Señor los ha derribado. Tropiezan una y otra vez, se caen uno sobre otro.
Se dicen, levántate, volvamos a nuestra gente, a la tierra donde nacimos, lejos de la espada del opresor. Allí gritan, el faraón es puro ruido, el rey de Egipto ya perdió su oportunidad. Vivo yo, declara el rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Como el Tabor que sobresale de entre los montes, y como el Carmelo que se erige sobre el mar, así será el enemigo que viene. Tú que habitas en Egipto, prepara tu equipaje para el exilio, porque Menfis se convertirá en desolación, en una ruina deshabitada. Novilla hermosa es Egipto, pero viene contra ella un tábano del norte. Los mercenarios en sus filas son como novillos cebados. También ellos se vuelven atrás. Todos juntos huyen sin detenerse, porque ha llegado el día de su ruina, el momento de su castigo. Egipto huye silbando como serpiente, pues el enemigo avanza con fuerza. Se acercan contra ella con hachas, como si fueran leñadores. Por impenetrables que sean sus bosques, los talan por completo, afirma el Señor. Más numerosos que langostas son los leñadores, nadie los puede contar. Egipto, la hermosa, será avergonzada y entregada a la gente del norte. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, voy a castigar a Amón, dios de Tebas, a Egipto, a sus dioses y reyes, al faraón y a los que en él confían. Los entregaré al poder de quienes atentan contra su vida, al poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de sus siervos. Luego Egipto será habitada como en los días de antaño, afirma el Señor. Pero tú, Jacob, siervo mío, no temas, no te asustes, Israel, porque te salvaré de un lugar remoto, y a tu descendencia del destierro. Jacob volverá a vivir en paz, estarás seguro y tranquilo. Tú, Jacob, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo, afirma el Señor. Aunque aniquile a todas las naciones por las que te he dispersado, a ti no te aniquilaré. Te corregiré con justicia, pero no te dejaré sin castigo. Jeremías capítulo 47, versículo 1. Antes de que el faraón atacara Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor. Miren, las aguas del norte suben cual torrente desbordado, inundan la tierra y todo lo que contiene, sus ciudades y sus habitantes. Grita toda la gente, gimen los habitantes de la tierra. Al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas, los padres abandonan a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. Ha llegado el día de exterminar a los filisteos y de quitarles a Tiro y a Sidón, todos los aliados con que aún cuenten. El Señor exterminará a los filisteos y al resto de las costas de Caftor. Se rapan la cabeza los de Gaza, se quedan mudos los de Ascalón. Tú, resto de las llanuras, ¿hasta cuándo te harás incisiones? ¡Ay, espada del Señor! ¿Cuándo vas a descansar? Vuélvete a la vaina, detente, quédate quieta. ¿Cómo va a descansar si el Señor le ha dado órdenes de atacar a Ascalón y a la costa del mar? Jeremías, capítulo 48, versículo 1. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Moab. Ay de Nebo, porque será devastada. Kiriat Yaín será capturada y puesta en vergüenza. Su fortaleza será humillada y destruida. La gloria de Moab ha desaparecido. En Hesbón maquinan el mal contra ella. Vengan, hagamos desaparecer a esta nación. También tú, Madmen, serás silenciada, y la espada te se perseguirá. Se oye el clamor desde Jorayanín, devastación y gran destrucción. Moab será quebrantada. Ya se oyen los gritos de sus pequeños. Por la cuesta de Luid huyen llorando sin cesar. Por la bajada de Joronayín se oyen gritos de dolor por causa de la destrucción. Huyan, sálvese quien pueda.
sean como las zarzas del desierto, por cuanto confías en tus obras y en tus riquezas, también tú serás capturada. Quemos, tu Dios, irá al exilio, junto con sus sacerdotes y oficiales. El destructor vendrá contra toda ciudad, y ni una sola de ellas escapará. El valle quedará en ruinas, y la meseta quedará destruida, tal como lo ha dicho el Señor. Coloquen una lápida para Moab, porque yace destruida. Sus habitantes están desolados, y sin habitante alguno sus ciudades. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Moab ha vivido en paz desde su juventud. Ha reposado sobre sus heces. No ha pasado de vajilla en vajilla, ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor y no pierde su aroma. Pero vienen días, afirma el Señor, en que enviaré gente que traspasará a Moab y vaciará sus vasijas y romperá sus cántaros. Entonces Moab se avergonzará de Quemos, como el pueblo de Israel se avergonzó de Betel, santuario en el que habían depositado su confianza. ¿Cómo se atreven a decir somos guerreros, hombres valientes para la guerra? Moab será devastada y sus ciudades invadidas, afirma el rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Lo mejor de su juventud descenderá al matadero. La ruina de Moab se acerca, su calamidad es inminente. Lloren por él todos sus vecinos, los que saben de su fama. Digan, ¿cómo se ha quebrantado el cetro, tan poderoso e imponente? Tú que habitas en Dibón, desciende de tu lugar de honor, y siéntate en el sequedal, porque el destructor de Moab te ataca, y destruye tus fortificaciones. Tú que habitas en Aroer, párate a la vera del camino, y observa, pregunta a los que huyen, hombres y mujeres, ¿qué es lo que ha sucedido? Moab está humillado, ha sido destrozado. Giman y clamen, anuncien por el río Arnón que Moab ha sido devastado. El juicio ha llegado hasta la meseta, contra Olón, Yahaza y Mefat, contra Dibón, Nebo y Bet Diblatayín, contra Kiriat Yaín, Bet Gamul y Bet Megón, contra Keriot y Bosra, y contra todas las ciudades de Moab cercanas y lejanas. El poder de Moab ha desaparecido, su fuerza está abatida, afirma el Señor. Emborrachen a Moab, porque ha desafiado al Señor. Que se regodee en su vómito y que se convierta en objeto de burla. ¿Acaso no te burlarás de Israel y con tus palabras lo despreciabas, como si hubieras sido sorprendido entre labores? Habitantes de Moab, abandonen las ciudades y vivan entre las rocas. Sean como las palomas que anidan al borde de los precipicios. Conocemos bien el orgullo de Moab, ese orgullo exagerado, tanta soberbia y tanto orgullo, tanta arrogancia y tanta altivez. Yo conozco su insolencia, pero sus jactancias no logran nada, afirma el Señor. Por eso lloro por Moab, gimo por toda su gente, sollozo por el pueblo de Kirjeres. Lloro por ti, viña de Sibma, más que por Jazer. Tus sarmientos sobrepasan el mar y llegan hasta Jazer. Pero caerá el destructor sobre tu cosecha y sobre tu vendimia. De los fértiles campos de Moab han desaparecido el gozo y la alegría. Acabé con el vino de tus lagares. Ya nadie pisa las uvas entre gritos de alborozo. Los gritos ya no son de regocijo. El clamor de Esbón llega hasta el Ale y Yahaza. Su voz se alza desde Zoar, hasta Joronayín y Eglat Selisiyah, porque hasta las aguas del Nimrim se han secado. Acabaré con la gente de Moab, que ofrece sacrificios en altares paganos, y quema incienso a sus dioses, afirma el Señor. Por eso, con sonido de flautas, gime por Moab mi corazón, con sonidos de flautas.
Gime mi corazón por Kir-Jeres, porque han desaparecido las riquezas que acumularon. Toda cabeza está rapada y toda barba rasurada. En todas las manos hay incisiones, y todos están vestidos de luto. Sobre todos los techos de Moab y por todas sus plazas solo se escuchan lamentos, porque rompí en pedazos a Moab como una vasija deshecha, afirma el Señor. ¿Cómo quedó hecha pedazos? ¿Cómo gimen? Moab ha vuelto la espalda, del todo avergonzada. Es para todos sus vecinos objeto de burla y de terror. Así dice el Señor. Miren, vuelva el enemigo como águila. Sobre Moab despliega sus alas. Sus ciudades serán capturadas y conquistadas sus fortalezas. En aquel día, el corazón de los guerreros de Moab será como el de una parturienta. Moab será destruida como nación, porque ha desafiado al Señor. El terror, la fosa y la trampa aguardan al habitante de Moab, afirma el Señor. El que huya del terror caerá en la fosa. El que salga de la fosa caerá en la trampa, porque yo hago venir sobre Moab el tiempo de su castigo, afirma el Señor. A la sombra de Hesbón se detienen exhaustos los fugitivos. De Hesbón sale un fuego, de la ciudad de Sihón una llama, que consume las sienes de Moab, y el cráneo de los arrogantes y revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! El pueblo de Quemos está destruido. Tus hijos son llevados al exilio, tus hijas al cautiverio. Pero en los días venideros yo cambiaré la suerte de Moab, afirma el Señor. Aquí concluye el juicio contra Moab. Jeremías capítulo 49. Así dice el Señor acerca de los amonitas. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿Acaso no tiene herederos? ¿Por qué el dios Moloc ha heredado Gad y su pueblo vive en sus ciudades? Vienen días, afirma el Señor, en que yo haré resonar el grito de guerra contra Rabá de los amonitas, y se convertirá en un montón de ruinas, y sus ciudades serán incendiadas. Entonces Israel despojará de todo a lo que de todos la despojaron, afirma el Señor. Gime Hesbón, porque Ai ha sido destruida. Griten hijas de Rabá, vístanse de luto y hagan lamentación. Corran de un lado a otro, dentro de los muros, porque Moloc marcha al destierro, junto con sus sacerdotes y oficiales. ¿Por qué te jactas de tus valles, de tus fértiles valles, hija rebelde, que confías en tus tesoros y dices, ¿quién me atacará? Voy a hacer que te acose el terror por todas partes, afirma el Señor Todopoderoso. Todos serán expulsados, cada uno por su lado, y nadie reunirá a los fugitivos. Pero después de esto, cambiaré la suerte de los amonitas, afirma el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso acerca de Edom. ¿Ya no hay sabiduría en Temán? ¿Se acabó el consejo de los inteligentes? ¿Acaso se ha echado a perder su sabiduría? Habitantes de Dedán, huyan, vuélvanse atrás, escóndanse en lo más profundo de la tierra. Yo provocaré un desastre sobre Esaú, pues le llegó la hora del castigo. Si los vendimiadores llegaran a ti, ¿no te dejarían algunos racimos? Si de noche te llegaran ladrones, ¿no te llevarían solo lo que pudieran? Pero yo despojaré por completo a Esaú, destruiré sus escondites, y no podrá ocultarse. Sus hijos, parientes y vecinos serán destruidos y dejarán de existir. Abandona a tus huérfanos, que yo les protegeré la vida. Tus viudas pueden confiar en mí. Así dice el Señor. Los que no estaban condenados a beber la copa del castigo la bebieron. ¿Y acaso tú vas a quedarte sin castigo? De ninguna manera quedarás impune, sino que también beberás de esa copa. Juro por mí mismo, afirma el Señor,
que Bosra se convertirá en objeto de maldición y en horror, oprobio y desolación. Para siempre quedarán en ruinas todas sus ciudades. He oído un mensaje del Señor. Un heraldo lo anuncia entre las naciones. Reúnanse, ataque a la ciudad. Prepárense para la guerra. Te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tú que habitas en las hendiduras de las rocas, tú que ocupas las alturas de los montes, fuiste engañado por el terror que infundías y por el orgullo de tu corazón. Aunque pongas tu nido tan alto como el del águila, desde allí te haré caer, afirma el Señor. Tan espantosa será la caída de Edom, que todo el que pase junto a la ciudad quedará pasmado al ver todas sus heridas. Será como en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas. Nadie volverá a vivir allí, ni la habitará ningún ser humano, afirma el Señor. Como león que sale de los matorrales del Jordán hacia praderas de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Edom, y sobre ellos nombraré a mi elegido. Porque, ¿quién como yo? ¿Quién me puede desafiar? ¿Qué pastor se me puede oponer? Por eso, escuchen el plan que el Señor ha diseñado contra Edom. Escuchen lo que tiene proyectado contra los habitantes de Temán. Serán arrastrados los más pequeños del rebaño por causa de ellos. Sus praderas quedarán asoladas. Tiembla la tierra por el estruendo de su caída hasta el mar Rojo. Resuenan sus gritos. Remonta a vuelo el enemigo, se desliza como un águila. Extiende sus alas sobre Bosra. En aquel día se angustiarán los valientes de Edom, como se angustia una mujer de parto. Mensaje acerca de Damasco. Hamat y Arfat están desconcertadas, pues ya saben de la mala noticia. Naufragan en el mar de la angustia y no pueden calmarse. Damasco desfallece. Trató de huir, pero la dominó el pánico. Se halla presa de la angustia y del dolor, como si estuviera de parto. ¿Por qué no ha sido abandonada la ciudad famosa, la que era mi delicia? En aquel día sus jóvenes quedarán tendidos en las calles. Perecerán todos sus soldados, afirma el Señor Todopoderoso. Prenderé fuego al muro de Damasco, y los palacios de Ben-Hadad serán consumidos. Así dice el Señor acerca de Cedar y de los reinos de Hazor que fueron atacados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos, ataquen a Cedar, destruyan a esa gente del oriente. Sus carpas y rebaños les serán arrebatados. Se llevarán sus toldos, bienes y camellos. La gente les gritará, cunde el terror por todas partes. Huyan, habitantes de Hazor. Escapen ya, escóndanse en lo más profundo de la tierra, afirma el Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, maquina planes contra ustedes. Contra ustedes ha diseñado un plan. Vamos, ataquen a esta nación indolente, que vive del todo confiada. Nación que no tiene puertas ni cerrojos, y que vive muy aislada, afirma el Señor. Sus camellos serán el botín, y su numeroso ganado el despojo. Dispersaré a los cuatro vientos, a los que se rapan las sienes. De todas partes les traeré su ruina, afirma el Señor. Hazor se convertirá en una guarida de chacales, en un lugar desolado para siempre. Ningún ser humano vivirá allí. Nadie habitará en ese lugar. La palabra del Señor acerca de Elam vino al profeta Jeremías al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a quebrar el arco de Elam. Voy a acabar con lo mejor de su poderío. Voy a desatar contra Elam los cuatro vientos desde los cuatro confines de la tierra. Los voy a esparcir por los cuatro vientos, y no quedará nación alguna a donde no lleguen sus desterrados. Aterraré a Elam frente a sus enemigos. Frente a los que atentan contra su vida, desataré mi ardiente ira. Y traeré sobre ellos calamidad, afirma el Señor. Haré que la espada los persiga hasta que los haya exterminado. Estableceré mi trono en Elam,
y destruiré a su rey y a sus oficiales, afirma el Señor. Pero en los días venideros cambiaré la suerte de Elam, afirma el Señor. Jeremías capítulo 50, versículo 1. La palabra del Señor acerca de los babilonios y de su país vino al profeta Jeremías. Anuncien y proclamen entre las naciones. Proclámenlo, levanten un estandarte. No oculten nada, sino digan: Babilonia será conquistada. Bel quedará en vergüenza. Marduk quedará aterrado. Sus imágenes quedan humilladas y aterrados sus ídolos, porque la ataca una nación del norte, que dejará desolada a su tierra. Hombres y animales saldrán huyendo, y no habrá nadie que la habite. En aquellos días, en aquel tiempo, la gente de Israel y de Judá irá llorando en busca del Señor su Dios, afirma el Señor. Preguntarán por el camino de Sión, y hacia allá se encaminarán. Vendrán y se aferrarán al Señor en un pacto eterno que ya no olvidarán. Mi pueblo ha sido como un rebaño perdido. Sus pastores lo han descarriado, lo han hecho vagar por las montañas. Ha ido de colina en colina y se ha olvidado de su redil. Todos los que lo encuentran lo devoran. No somos culpables, decían sus enemigos, porque ellos pecaron contra el Señor. Él es morada de justicia, esperanza de sus antepasados. Huyan de Babilonia, abandonen ese país, sean como los machos cabríos que guían a las ovejas, porque yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones del norte. Se alistarán contra ella, y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. Babilonia será saqueada, y todos sus saqueadores se saciarán, afirma el Señor. Ustedes que saquean mi heredad, alégrense y regocíjense. Salten como terneros en la pradera, relinchen como sementales. Pero la patria de ustedes quedará humillada. La que les dio la vida quedará en vergüenza. Será la última de las naciones. Se convertirá en sequedal, desierto y estepa. Por el enojo del Señor no será habitada, sino que quedará en desolación. Todo el que pase por Babilonia quedará pasmado al ver todas sus heridas. Tomen posesiones alrededor de Babilonia, todos los que tensan el arco. Dispárenle, no escatimen flechas, porque ha pecado contra el Señor. Griten en torno de ella: Babilonia se rinde, cayeron sus torres, se derrumbaron sus muros. Esta es la venganza del Señor. Vénguese de ella, páguenle con la misma moneda. Exterminen al que siembra en Babilonia y al que maneja la hoz en la cosecha. Ante la espada del opresor, cada uno retorna a su pueblo, cada cual huye a su país. Israel es como un rebaño descarriado, acosado por los leones. Primero lo devoró el rey de Asiria, y luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, le quebró todos los huesos. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: castigaré al rey de Babilonia y a su país como castigué al rey de Asiria. Haré que Israel vuelva a su prado y que se alimente en el Carmelo y en Basán. Su apetito quedará saciado en las montañas de Efraín y Galaad. En aquellos días se buscará la iniquidad de Israel, pero ya no se encontrará. En aquel tiempo se buscarán los pecados de Judá, pero ya no se hallarán, porque yo perdonaré a los que deje con vida, afirma el Señor. Ataca el país de Meratallín y a los que viven en Pecot. Mátalos, destrúyelos por completo. Cumple todas mis órdenes, afirma el Señor. En el país hay estruendo de guerra y de impresionante destrucción, como ha sido quebrado y derribado el martillo de toda la tierra. Babilonia ha quedado desolada en medio de las naciones. Te tendí una trampa, y en ella caíste antes de que te dieras cuenta. Fuiste sorprendida y apresada, porque te opusiste al Señor. El Señor ha abierto su arsenal, y ha sacado las armas de su ira.
El Señor omnipotente, el Todopoderoso, tiene una tarea que cumplir en el país de los babilonios. Atáquenla desde los confines de la tierra, abran sus graneros, amontónenla como a las gavillas, destrúyanla por completo, que no quede nada de ella. Maten a todos sus novillos, llévenlos al matadero. Ay de ellos, pues les ha llegado el día de su castigo. Se oye la voz de los fugitivos, de los que escaparon de Babilonia. Vienen a anunciar en Sión la venganza del Señor nuestro Dios, la venganza por su templo. Recluten contra Babilonia a los arqueros, a todos los que tensan el arco. Acampen a su alrededor, y que no escape ninguno. Retribúyanle según sus obras, páguenle con la misma moneda, porque ella ha desafiado al Señor, al Santo de Israel. Por eso, en aquel día caerán sus jóvenes en las calles, y perecerán todos sus soldados, afirma el Señor. Estoy contra ti, nación arrogante, afirma el Señor Todopoderoso. Al fin ha llegado el día de tu castigo. El arrogante tropezará y caerá, y no habrá quien lo ayude a levantarse. Prenderé fuego a todas sus naciones, luego se consumirá cuanto te rodea. Así dice el Señor Todopoderoso. Israel y Judá son pueblos oprimidos. Sus enemigos los tienen apresados, no los dejan en libertad. Pero su Redentor es fuerte. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Con vigor defenderá su causa. Traerá la paz a la tierra. Pero a Babilonia el terror. Muerte a los babilonios. Muerte a sus jefes y sabios, afirma el Señor.